dilucidar un poco esto de esto que yo ponía quizás de una manera demasiado romántica o como se le quiera llamar, una filosofía de la esperanza o el camino de la búsqueda. Repito que estos estoy utilizando textos y reflexiones ya de hace algún tiempo, pero sí que podíamos abrir un poco, plantear algunas cuestiones, también aprovechar para que vosotros, por supuesto, opinarais. También me gustaría saber si al menos al final de estas ocho, me parece que han sido siete u ocho sesiones, nos llevamos una idea de lo que es la filosofía y de por qué la filosofía puede ser, puede ayudarnos a vivir o ser terapéutica o sí, ayudarnos a vivir, ¿no? Poníamos filosofía como escuela de vida y demás. Y también evaluar un poco esta primera experiencia de trabajar, de hacer este seminario, ¿no? Para, por si continuamos, para poder mejorarlo, ¿no? En cualquier caso, cualquier tipo de continuidad que hubiera, algo me han planteado, bueno, me han planteado, eh, ya lo hablaríamos, pero desde luego creo que lo que daría sería filosofía, porque si estudiamos filosofía, de por sí eso es escuela de vida y nos va a servir. Yo daría filosofía. Digo por si apareciera alguna convocatoria para que sepáis que lo que vamos a hacer es estudiar filosofía. Ah, yo estoy de acuerdo. Sí. Entonces elegiríamos unos autores, por ejemplo, claro, si hacemos las sesiones más o menos como que es exigente, pero ya me lo plantearía, quizás cambiáramos el día, siempre por la mañana, pero cambiáramos el día. Entonces podríamos elegir entre 4 y 6 filósofos, nada más, es significativo, para entrar en ellos, proporcionando textos y proponiendo, o sea, realmente que sepamos, salgamos sabiendo algo de los que no lo sabían y los que lo saben lo recordamos de estos pensadores y ver qué podemos sacar, ¿no? Porque efectivamente, a ver, los grandes problemas, vamos, los problemas, no son ni grandes ni pequeños, los problemas, que yo pienso que algo es un problema, como decía al principio de este seminario, cuando realmente te altera y te preocupa y lo sientes en alguna parte de tu cuerpo prácticamente, ¿no? Entonces, esos problemas ya han sido planteados y hay muchas respuestas. Es interesante, sin embargo, surgen permanentemente y siempre es bueno replantearlos en función de la situación actual a la que a uno le toque vivir, ¿no? Entonces, a mí siempre personalmente me ayuda a releer algunos textos, algunos filósofos, y veo que efectivamente estaban viendo o sintiendo las mismas cosas que puedo ver yo o sentir yo o cualquiera de vosotros, ¿no? Entonces, eh, trabajaríamos con ellos. Yo, cuando uno estudia filosofía desde pequeño, estudiamos desde muy pequeño, lógicamente hay algunos autores que por lo que sea uno se los ha leído enteros. Yo puedo decir que hay autores que me los he leído enteros prácticamente. Y otros autores que uno ha leído alguna cosilla, me refiero a sus textos, o tiene noticias porque, bueno, tuvo que preparar una asignatura de historia de la filosofía y tenía que hablar sobre, qué sé yo, sobre, por ejemplo, qué sé yo, Malebranche, por poner una, que yo no lo he leído. Entonces, que es muy interesante, pero bueno, que había que estudiar eso. Entonces, va a la historia de filosofía, lo prepara, lógicamente con una base y ya está. Pero hay otros autores que uno los ha leído. Entonces, esos serían los autores que yo propondría, ¿no? Que son además muy clásicos, pero que hay mucho ahí. Bueno, eso sería un poquito. Bueno, pues intentado yo imprimir. Esa especie de texto que os mandé es una especie de popurrí en realidad. Y hasta me fallaba hasta la impresora hoy. No sé qué me ha salido. Pero para no olvidar. Bueno, en ese texto que os mandé, luego hay unos fragmentos, se pueden comentar o no. Entonces, eso comenzaba en aquella época que realmente una crisis, hablando de la crisis, esto era en realidad el tema anterior, pero lo he refundido. Una crisis es una oportunidad. Bueno, ojalá que no la tuviéramos, pero una vez que uno la ha tenido, es una oportunidad para replantear cosas.
¿no? En esa época me refería a la crisis que se estaba viviendo, bueno, que se está viviendo todavía. Fijaos, ya llevamos tiempo, la famosa crisis económica y el boom, este derrumbe de la economía, esta cuestión de cuando estallan las hipotecas subprime en Estados Unidos, se produce una debacle, en fin, toda esta situación, ¿no? Y entonces, bueno, pues tendremos que replantear, ¿no? La posibilidad de replantearnos las cuestiones, no solo deprimirnos, no solo llorar sobre leches derramadas, sino de realmente ver la manera de, de tener otra óptica, ¿no? Yo me acuerdo que trabajábamos en una oportunidad con gente joven y decía, bueno, pues ya la situación tradicional de buscar trabajo o de hacer unas oposiciones o querer tener un empleo estable no se va a conseguir, ya habría otras oportunidades. Y se estudiaron oportunidades, algunas que no las voy ahora a contar, pero por ejemplo, hasta de irse al campo, ¿no? A vivirse a una zona rural, con facilidades que había de una manera muy sencilla y con bastante poco dinero y a través del trabajo pues salir adelante. De hecho, ha habido comunidades de este tipo tanto en España, por ejemplo, como en América Latina. El joven que quisiera se puede ir a alguno de los países, por ejemplo, yo creo que todavía esto está vigente en Argentina, que te dan tierras y te dan cosas y te vas a trabajar y puedes vivir, desde luego, ¿no? Pero claro, hay que cambiar completamente la filosofía, ¿no? Recuerdo que una amiga mía hablaba de una tía suya que nació pues eh, sin movilidad, o sea, paralítica, ¿no? O sea, siempre estuvo en una silla de ruedas. Y entonces, bueno, pues no formó familia, familia propia y demás, ¿no? Y entonces esta señora en un determinado momento, bueno, hizo varias cosas en su vida, ¿eh? Incluso yo creo que hasta trabajó y estudió. Bueno, pero llegó un momento que con lo que tenía de pensión o lo que sea no le alcanzaba. Pues se fue a la isla del Amo, por ahí en África. El Amo está por ahí, frente a, espera, bueno, de la zona oeste, ¿no? De África, hacia bueno, cerca de Etiopía, por ahí, no sé de qué país de esto. Bueno, pues se fue ahí, alquiló una cosa, una especie de hacienda o de granja, pero bastante grande, pero ella vivía no en la isla, en una isla. Bueno, ahí ha llegado, vive esa señora todavía y tiene varias familias acogidas ahí que trabajan todos los niñitos todas las noches antes de dormir le van a dar un beso y le dicen mamá y tiene como 15 y todo eso le alcanza con la pensión que gana aquí. Luego de repente dice, vamos a pescar, y la cogen a la señora, la montan en una barca y se van a pescar a ese lugar. O sea, y encontró una salida a su vida que hay que ser valiente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, que hay salidas para todo. Entonces, eso es una oportunidad. Bueno, hay que ser valiente o tienes que estar en el problema de que no te llega para comer. ¿Cómo? Que ser valiente o que no te llegue para comer. También, no, bueno, claro, no, yo pienso que a esa señora le llegaba, pero las dos cosas, porque pero nadie se le ocurre, más siendo paralítica, irte a una isla en África, ¿no? Si alguien se anima, mi aldea donde nací está abandonada. Vale. Yo también estaba pensando eso, que en España hay muchos pueblos para irse. También, en sí. España hay muchos pueblos Ahora, para hacer eso. Claro. Pero a lo mejor te sigues sin llegar con la pensión. Estas no son, aparentemente, en una época había soluciones como románticas, en las épocas de los años finales de los 60, por ahí. Entonces irse al campo, vivir en comunidad. Yo he vivido en una comunidad, por ejemplo, yo esa experiencia la he hecho, en una comuna aquí en Madrid, o sea que entonces donde todo pues era de todos, bueno, una cuestión muy interesante. Pero, bueno, fue una época. Pero yo ya no estoy planteando eso, sino que hay algunas salidas que se pueden. Pero hablando de la cuestión económica, llevándola al terreno personal, que también tiene que ver a veces con lo económico y con la crisis, bueno, nosotros podemos yo creo que se puede salir adelante de casi todo. Incluso de cosas trágicas, ¿no? Hemos apuntado, cuando apuntamos el tema de la muerte, hablábamos de cosas trágicas. Por cierto, intentaré pedir autorización, pero ya me han entregado un trabajo de este curso y me ha dicho una persona,
su trabajo es sobre la muerte. Son 38 páginas y le voy a pedir autorización por si lo puedo compartir. Muy, muy interesante. Uno de los seguidores, uno de los alumnos de este curso, que son toda gente como vosotros, algunos más jóvenes, como vosotros. Y entonces no lo he leído, pero lo he registrado, lo he mirado, me parece muy interesante. Otros años había varios, ¿no? Pero este es de los que me han presentado el primero. Y hay otro que me ha presentado un trabajo, otra chica, sobre esto mismo que estoy hablando ahora. Tampoco lo he leído. Eso es muy interesante. Yo les voy a pedir, les pido autorización porque a lo mejor estamos preparando un libro, ¿eh? Con algunas entrevistas. Por supuesto que estáis invitados si alguien quiere colaborar, ¿eh? Un libro sobre algo así como la filosofía como escuela de vida, que lo vamos a editar en México. Si alguien quiere, pues sería muy interesante. Bueno. Y entonces, bueno, se sale adelante. Vosotros fuisteis muy, muy sinceros, muy directos, muy abiertos en cuanto a vuestras experiencias personales. Yo también las he tenido. O sea, no es que me lo esté inventando, ¿no? No se trata de hacerme el héroe ni el víctima, simplemente que a esta altura de la vida nos han pasado muchísimas cosas y hemos sobrevivido a muchísimas cosas, ¿no? Yo, partiendo de la base que tengo que salir de un país de una manera forzada, porque yo no me imaginé que me iba a tener que ir siendo muy joven. Y todo, de ahí en adelante, pues pasan muchísimas cosas. Y bueno, y como decíamos una vez, de aquí podemos salir o fortalecidos o quizás mejores, en cierto modo, más humanos, con más empatía, o salir como peleados con el mundo y creer que eres el sufridor o la sufridora número uno y que todos los demás, en fin. Entonces, eso sería un poco un ingrediente que yo simplemente nos invitamos a eso, porque yo creo que estáis en ello, ¿no? Se puede salir adelante. Si partimos de la base que realmente vivimos, yo creo, para ser felices, no habría que definir lo que es el término felicidad, ¿no? Pero para ser felices, donde la felicidad no es la ignorancia, ni la felicidad es el pasar de los problemas o el encerrarte en una burbuja o en una torre de cristal, sino que la felicidad es realmente vivir conscientemente en el mundo que nos ha tocado, que siempre hay un mundo que ha tocado a alguien, porque esta no es de las peores épocas, ni mucho menos, es como cualquier otra. Pero ser felices es de alguna manera ser pleno, lograr una plenitud, lograr, digamos, como diría mi madre, tener la conciencia tranquila, ¿no? Sabiendo que no nos hemos ido a la cama, decía mi madre, y no hemos conscientemente hecho mal a nadie. Y si lo hemos hecho, tener verdaderamente un deseo de cambiar y de enmendar esa cuestión. Entonces, realmente yo diría casi que tenemos obligación de ser felices. Es casi una obligación biológica o vital el ser felices. Y se puede ser feliz, siempre y cuando la felicidad no la cifremos en el tener, ¿verdad? En el no haber perdido el pelo, o el dinero, o las propiedades, o no sé qué. Si la felicidad la ciframos realmente en una vida plena, serena, aquí ha salido la palabra serenidad más de una vez, pues bueno, tenemos obligación. Entonces se puede. El mensaje es un poco que se puede y realmente para eso la filosofía nos ayuda, aunque a veces, como hemos hablado y lo hemos comentado aquí, nuestra propia filosofía es nuestra mayor enemiga, entonces a veces hay que cambiarla, ¿no? Saber que todos sufrimos, que todos tenemos problemas, pero que se puede salir adelante. Salidas hay muchas, esta es una, no nos vamos a ir más lejos, esta es una. Compartir, reflexionar entre amigos, forjar amistad. Sería interesante luego ver si todos vosotros conocíais o quiénes os habéis conocido ahora, porque es una magnífica oportunidad también de amistad, ¿eh? Estuvimos comiendo la vez pasada con Teodoro y con Luis. Bueno, pues fue un buen rato, muy buen rato, y donde lógicamente pues, va surgiendo amistad, porque de eso se trata. Nos acompañamos, ¿no? Todos. Bueno, pues aquí en este texto había muchas cuestiones, precisamente que no hay que sumirse en el pesimismo, etc. Bueno, obviedades.
hablábamos del camino de la búsqueda y entonces, bueno, nuevamente surgía, no lo voy a leer esto, surgía la cuestión de la esperanza, ¿no? Yo creo que hay que fomentar la esperanza, pero habría que distinguir, yo aquí hablo entre esperanza y fantasía. Lo que quiero explicar es que nosotros podemos perseguir quimeras, ¿no? Y por lo tanto nos vamos a frustrar siempre. O ser exigentes con nosotros mismos y es ir en pos de la utopía. Yo distingo la utopía de la quimera. La quimera es un disparate, ¿no? No se puede cumplir, no se puede... Y a veces incluso tenemos metas descabelladas, ¿no? Yo siempre decía, bueno, imaginemos que yo me propongo ahora, yo quiero ser jugador en la NBA de baloncesto, pero ahora, bueno, no había podido ser ni antes, mucho menos ahora. Me voy a frustrar seguro si me planteo esa meta, ¿no? Pero sí que se pueden buscar metas utópicas. Utópicas en el sentido griego de utopos, ya sabéis, utopos, que utópico viene de, topos es lugar, ¿eh? Topografía, topología, todo esto. Quiere decir no, es una partícula negativa, o sea, lo que no tiene lugar pero que puede tenerlo. Obviamente las metas utópicas, tanto individuales como sociales, políticas y demás, no se va a alcanzar completa, pero todo lo que sea caminar en esa dirección es un avance, ¿no? Eso es el sentido un poco de la utopía. Yo defino la esperanza como un camino utópico, un camino hacia lo que no tiene lugar pero que lo podemos aproximar. Y sin embargo la fantasía que ponía aquí, más bien en el sentido de quimera, es perseguir cosas imposibles, ¿no? Entonces, es interesante en esta filosofía personal de la búsqueda plantearse, ser exigente, pero al mismo tiempo ser muy consciente de lo que se pueda perseguir. Y esto hablaba, me parece, en ese texto, tanto desde el punto de vista individual como desde el punto de vista social. Interesante hacer esta reflexión. Bueno, yo como individuo, y no solo, o en pequeños grupos, en mi familia, mis amigos, mi entorno, hacia dónde se puede avanzar. Se pueden hacer muchas cosas. Ahora escuchaba, no es que yo esté de acuerdo, ni mucho, pero simplemente me llamaba la atención, lo he visto en la televisión, esta chica que se llama Mónica Oltra, ¿no? Me parece que es de la CUP, y dice que propone un tipo de familia donde los hijos, lo que se proponía un poco en los años 70, que los hijos eran como de todos, y bueno, no digo, no voy a hacer un análisis de esto, simplemente que puede haber muchas propuestas, a lo mejor algunas pueden ser interesantes, no digo que sea esta, digo simplemente que algunas pueden ser interesantes, también para la economía, también para... Hay nuevas formas de organización familiar, ¿no? Habrá que pensar en eso también, en la familia, el nuevo tipo de familia. Acaban de aprobar en Italia la unión civil, le llaman, de las personas del mismo sexo. Y me ha llamado la atención, pero ya veréis por qué, que han puesto de que, bueno, pero no la adopción, ¿no? Aquí en España es posible adoptar. Y yo ahí siempre he suspendido el juicio, por ejemplo. Entonces me llama la atención, pues un país entero y avanzado como es Italia, cierra este camino. Yo no sé si hay que cerrar o no las cosas en la legislación, pero que es un tema peliagudo, que una cosa es, por ejemplo, el matrimonio de las personas del mismo sexo y otra cosa es adoptar. No, tampoco me pronuncio, simplemente que hay cuestiones que uno, como ha tenido que ir convirtiéndose a nuevas posibilidades, pues siempre hay cosas que te quedan como flecos que todavía no... qué sé yo, el tema del aborto, por ejemplo, el tema del aborto, no hay duda de que hoy en día se acepta, pero bueno, hay abortos y abortos, y hay situaciones y situaciones, ¿no? Bueno, no ha habido toda la vida. ¿Eh? Pero no ha habido siempre. Claro. Los que antes iban al extranjero. Pero el aborto no ha habido toda la vida. Sí, yo no estoy en contra, ¿no? Pero que cuando nos hemos tenido que ir reconvirtiendo, precisamente hoy leía un texto un texto, no os leo nunca, de esto que hablaba de las constelaciones, y bueno, que lo diga bajito se va a oír, y entonces hablaba este señor, no sé si Helen, no, un tal Jodorowsky que hay por ahí, un tal Jodorowsky, joder. Bueno, y entonces decía que íbamos como cargando todo lo que había pasado, entonces ponía una lista de males, ¿no?, que había habido en tu pasado, asesinatos, crímenes, violaciones, homosexualidad, se le filtra,
que es muy moderno, por lo visto, Jodorowsky, pero se le filtra la homosexualidad entre todas las desgracias, ¿no? Y entonces me llamó la atención, digo, fíjate cómo no revisan los textos, porque si quieres ser moderno, pues aunque piense eso, quítalo porque eso es polémico, ¿no? Bueno, que siempre queda un residuo, pero me llamó la atención, hoy lo he leído. Bueno, ¿a dónde íbamos con todo esto? Quería preguntarte, Eduardo, ¿tú qué opinas? ¿El Quijote persiguió una quimera o una utopía? Ajá. Porque yo digo, incluso persiguiendo una quimera hay algo positivo. Es como él decía, los encantadores me quitarán la aventura, pero no el esfuerzo y el ánimo. Es decir, que él, la lucha, el esfuerzo, el ánimo que tenía, eso era real. ¿Era? Real, es decir, que Sí, no sí, ejercitaba. sí. Y por otra parte, claro, mezclaba ahí una cosa quimérica, pero también el ayudar a los menesterosos, socorrer a las viudas, defender las doncellas, etcétera, etcétera. O sea, practicar las obras de misericordia, que se decían antiguamente, eso también es algo real. Aunque él persiguiera una quimera, que era reproducir el mundo de la caballería andante, ya no tenía sentido. Y yo pregunto, bueno, pues si habías pensado en eso de Quijote, por ser el año de Cervantes, ¿no? Si era quimera o meramente, o también había utopía, que si puede haber quimeras en donde un ejercicio en pro de esa quimera, una práctica, puede tener efectos también positivos, como aquel que tiraba piedras a la luna y le dicen, pero nunca le darás a la luna. Sí, pero el músculo que saco nadie me lo quita. Sí. En el sentido de que después ganaba todos los campeonatos al tiro de piedras, ¿no? Yo diría que hay ahí en ese sentido. Sí, sabes que se ha reflexionado, se ha estudiado bastante, incluso en los departamentos de filosofía siempre hay un sector o un grupo que estudia el Quijote. Yo pienso que lo que, por supuesto, bajo la apariencia literaria de una crítica, ¿no? y un resaltar casi elementos casi del absurdo en esa epopeya quimérica, yo creo que no, que hay un contenido de una invitación a la utopía, en el fondo, ¿no? Porque yo creo que alguien te diga que eres un Quijote, no te está diciendo, incluso en el lenguaje popular, aunque no hayas leído el Quijote, dice, este es un Quijote, nunca están hablando de un loco, de un tipo, o de un tipo negativo, al contrario, un Quijote es una persona altruista, es una persona soñadora, es una persona idealista en ese sentido, y la vida yo creo que hay que ser un poco Quijote, ¿no? Yo creo que bajo esa aparente crítica es muy agudo Cervantes y nos plantea unas posibilidades de romper con una determinada situación establecida a partir de algo que aparentemente está sobrepasado, pero que... No, yo quería decir que hay quimerias que son realmente nítidas, que no tiene sentido. Por ejemplo, lo has puesto de querer ganar la Vuelta a Francia o ser jugador de la NBA a nuestra edad, por ejemplo, ¿no? Eso está claro que no tiene sentido. Pero hay otras utopías que el porcentaje de quimera va también dentro. Es decir, sí. Que no es fácil decir esto es utopía pura y lo otro es quimera pura. Perfecto. Ahí es uno de los textos que lo puse, que a lo mejor no nos da tiempo de comentarlo, de Schlich, es precisamente el tema del lenguaje, del sentido, ¿no? Porque como aquí ha salido, ese es un tema que queda pendiente, aquí ha salido el tema del lenguaje muchas veces, entonces no estaría mal, a lo mejor si el curso que viene, pues nos metemos en algún autor, algún filósofo del lenguaje, porque ha salido muchas veces, ¿no? Y efectivamente, como es opinable, puede ser hasta sinónimo quimera de utopía, depende, si queremos lo podemos utilizar así, o podemos decir que la quimera es una parte de la utopía, o que toda utopía tiene algo de quimérico, sí. Tienes tu razón, efectivamente cuando tiraban piedras a la luna que dice, pues fortalecían el músculo, pero cuando nosotros perseguimos utopías no demasiado quiméricas, pero no, avanzamos, o sea, si nosotros queremos un mundo mejor, o sea, esto es muy interesante sobre todo desde el punto de vista social y político. Nosotros ahora estamos viviendo una situación política que yo pienso bastante, ¿no? Sin apasionamientos posibles, porque uno está de vuelta de todo. Pero la única
Para mí hay solo una posibilidad, hay solo una fuerza política o un conglomerado de fuerzas para mí. No estoy haciendo campaña electoral. Yo sé que cuando hablamos de personas de mi edad puede haber ciertas resistencias porque yo tengo amigos de Izquierda Unida que son férreos, en fin, y tienen casi una auténtica desagrado, rechazo de estas fuerzas emergentes. Tengo, no digamos los del PSOE, no digamos los del PSOE, y entonces digo, bueno, aquí no estamos entendiendo nada. La única fuerza, a mi modo de ver, socialmente, visto desde afuera, que puede ilusionar es la que está ilusionando y que no va a perder, sino que va a subir, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues yo creo que donde se ve un poco de utopía y un poco hasta de quimera es ahí, aunque luego le pase como le pasó a Tsipras en Grecia y que tuvo que literalmente pues dar marcha atrás, por no decir bajarse los pantalones, ¿no? Pero yo creo que socialmente, si ha habido éxito desde el punto de vista sociológico, estas opciones, es porque, bueno, han despertado la ilusión de mucha gente joven, y luego los famosos yayoflautas, entre los cuales yo de alguna manera me considero, también porque a partir de aquel libro famoso, de Indignado, aquel folletín, ¿os recordáis? Pero es que realmente es que no nos podemos adaptar y aceptar resignadamente todo lo que ocurre. Bueno, yo ahí veo unas posibilidades. Cuando yo me preguntan de la situación política en España, me lo preguntan mucho en México, y yo doy un poco esta visión, que hay algo ilusionante, al menos, con todo lo que ello implica, con todo digamos, la sombra positiva. Ojo, yo no estoy en contra de Maquiavelo, positiva, porque Maquiavelo no era maquiavélico. Lo que pasa es que Maquiavelo funda la ciencia política moderna, y hoy en día el que no sea maquiavélico, o sea, el que no siga las enseñanzas de Maquiavelo, o por lo menos no tenga en cuenta, no puede funcionar. No se puede funcionar. A veces yo los veo demasiado jóvenes en el sentido, por ejemplo, son jugadas de ajedrez como muy estudiadas. Yo creo que ahí falta un poco de experiencia, pero hay un auténtico partidas al milímetro. Porque dice, bueno, ¿cómo es posible que se estudie hasta si va a ir en el número 5 o en el número 4? Seamos un poco generosos, pongamos a Garzón no sé dónde, dejémonos de tonterías. Pero bueno, ¿qué ha despertado ilusión? Uno de los tremendos problemas que hay en América Latina es que no hay ninguna fuerza ni ningún movimiento, por más imperfecto que sea, que despierte ilusión a la gente. No hay ninguna. También pasa aquí. De hecho, la gente me llama la atención, porque bueno, lo que pasa en Argentina es paradigmático. Bueno, entonces, realmente, ¿hay esperanza? Yo comentaba allí que no creo, sinceramente, haciendo un análisis, sabéis que los filósofos nos equivocamos mucho, pero nos hemos formado un poco para eso que llamaban ver los signos de los tiempos, o sea, olfatear por dónde van los tiros, y realmente el filósofo de alguna manera verbaliza eso o escribe sobre eso, más o menos, ¿no? Entonces estamos atentos, es casi una deformación profesional, un poco ir por dónde van los tiros y dónde van las cosas. Y realmente yo decía, yo lamentablemente no veo nada, no soy un vidente, pero no veo nada que pueda resolver esto antes de una situación que antes de 30, 40, 50 años, o sea que yo no lo voy a ver, porque la corrupción, bueno, si esto es corrupción, la corrupción generalizada, el desfondamiento total de toda una perspectiva de progreso social histórico en América Latina, por ejemplo, es brutal. Resulta que ahora viene un individuo, y esto estoy hablando de política porque realmente en la filosofía de la esperanza, la política, cuando hablamos del individuo hablamos de unas cuestiones, cuando hablamos de sociedad hablamos de política, ¿no? Yo creo que somos un animal político y que es muy importante de alguna manera tener nuestro rol ahí en la política. Y cuando viene un señor y paga a los fondos buitres, o sea que Argentina se podía permitir no pagar la deuda usurera que hemos pagado 20 veces, se lo podía permitir porque no tenemos el euro, porque tenemos una moneda que nunca ha valido nada desde hace mucho tiempo. Bueno, independientemente de las cuestiones de Cristina Fernández de Kirchner, que yo nunca he sido peronista, nunca, jamás, cosa difícil siendo argentino, no ser peronista, pero dice, declara ilegal el pago de la deuda. Controla esto que le llaman el corralito. Bueno, el corralito fue otra cosa, no fue de ellos. El cepo bancario, cambiario, o sea, la gente no puede comprar dólares para meterlo en maleta y llevárselo a un país extranjero.
Y si tú quieres viajar al extranjero, pues te cobraban un impuesto como del 35%. Bueno, muchas cosas. Viene este. Primero, paga la deuda. Inmediatamente dice, fíjate, ahora ya somos... Esto es Facebook, ¿eh? Ojo que el muro de Facebook es muy interesante, porque yo tengo... Dice, ya tenemos credibilidad... Bueno, y ahora he tenido unos amigos en casa, tenemos credibilidad internacional, ya no nos van a embargar la fragata Belgrano, porque las fragatas son estos viajes que hacen los guardiamarinas cuando terminan sus estudios oficiales, y no sé en qué puerto se le embargaron. Bueno, la cuestión es que lo tenían ahí varado, este barco, ¿no? No sé cómo aquí sería, aquí hay el Elcano. Bueno, aquí lo utilizan para transportar drogas. Claro, también, bueno, eso también es interesante. Bueno, y entonces resulta que automáticamente dice, y además, dice, nos han dado 15.000 millones de dólares porque la imagen, han pagado los fondos buitres, y esos mismos fondos buitres, ahora, una vez que han pagado eso, lo sigues debiendo. Y nos han endeudado y la gente está contenta. Pero esto aquí algo falla. Aquí verdaderamente algo falla. Entonces, eso sí, dime. Yo en estos temas de política tengo una duda. Si lo importante para hacer un cambio político es la ilusión, y la ilusión desaparece aunque las ideas lógicas que propongas, tu ideología, se mantenga, ¿es posible cambiar con política? Y sobre todo viéndolo históricamente. Es decir, si nos vamos a un par de maestros espirituales, ¿no? Buda, Gautama, era príncipe. ¿Era? Príncipe. Y vio que a través de sus poderes de príncipe no resolvía nada. O sea, la sociedad seguía igual. Y Jesús también era príncipe. Era el Mesías, y para ser Mesías tenías que ser descendiente directo de David. Y busca una solución espiritual para cambiar la sociedad, porque políticamente no se puede conseguir. Es decir, solo generando un cambio interno en las personas individualmente es la manera de lograr que ese cambio se mantenga socialmente. Porque si lo pretendes imponer a base de ideas, llega un momento en que tienes miedo y ya no las sigues. Y eso es lo que saben hacer los que tienen el poder. O sea, ahora el grupo político que tenemos que ilusiona, ¿cómo se dedican los que tienen poder a desilusionar a la gente? Haciendo ver como que son iguales que ellos, que también tienen problemas de corrupción y todas estas cosas. Entonces, ¿realmente se solucionan las cosas pensando, con razones? Cuando da igual las razones que tú tengas, no vas a convencer a los adversarios políticos porque te ven como algo ilógico. Muy buena pregunta. De paso, digamos, me detengo en un punto. Efectivamente, de Jesús sobre todo, porque yo siempre pienso, en mi manera personal, que si los de aquí, los europeos, queremos buscar espiritualidad, los que les guste, por decirlo de alguna manera, la encontramos mucho en el cristianismo, porque a mí me resulta mucho más lejano el budismo, porque tenemos el cristianismo, lo tenemos a Jesús, pero fuera de la fe, es la espiritualidad. Bueno, Jesús, como sabéis muy bien, en un momento dado, en esa famosa especie de representación, que queréis a Barrabás o queréis a Jesús, y entonces la gente elige a Barrabás. Dice, pero ¿cómo eligen a un asesino? Bueno, primero, Barrabás dicen que es un asesino porque en realidad lo que era Barrabás era un celote o celota, que era un movimiento que luchaba contra el Imperio Romano. Un revolucionario. Claro. Y entonces muchos de los seguidores tenían seguidores comunes, pero cuando Jesús salía con cosas de que mi reino no es de este mundo, lógicamente la gente se despistaba, y de hecho creo que lo dejaron solo. Hasta San Pedro, ya sabéis, lo niega, ¿no? Pero bueno, por otros motivos, 3 veces antes que cantara el gallo, ¿verdad? Y bueno, y salvan a Barrabás porque Barrabás les daba una oferta concreta de liberación. Era el luchador, como dices tú, un revolucionario, contra el imperio, ¿no? Y Jesús no lo entendía. Él predicaba un tipo de transformación que seguramente en la línea de lo que tú dices. Es interesante. Lo que sí también, cómo se conecta una cosa con la otra. Porque claro, en política, a ver, y esto no quiere decir que se vaya a conseguir algo. Hay que tomar el poder. Es imposible sin el poder. Lo que pasa es que a veces, y aún con el poder, no se transforma, ¿no?
porque ha habido oportunidades en la historia de haber tomado el poder y no haber podido transformar, aparece una casta dirigente, aparece corrupción, ¿verdad? Pero política va unido a tomar el poder y a mantenerse en el poder. Y también va unido a las enseñanzas de Maquiavelo. La política moderna es Maquiavelo, porque realmente, en fin, el Príncipe de Maquiavelo es muy, muy, muy instructivo en ese sentido. Más lo que cualquiera que haya tenido algún cargo dirigente, aunque no haya sido político, yo mismo he tenido, y cuando he querido ser fundamentalista y transformar las cosas, me he encontrado con un muro. He tenido que tener mano izquierda, estudiar la situación, a ver a quién me gano, quién es el cabecilla aquí y tal, y bueno, Maquiavelo. O sea, no se puede ser fundamentalista. Es como decir, oye, si aceptas ser ministro del Interior, voy a reformar la policía. Bueno, un momento. La policía se ha ido modernizando, los policías son más guapos, más altos, bien elegidos, tienen carreras universitarias, son más educados, pues, muy bien, pero la policía es la policía, ¿no? Entonces tú no puedes reformar la policía. Las policías locales a mí me dan miedo cuando yo digo que un pueblo como Venturada, que yo tengo que atravesar, tiene policía local ahí. Digo, ¿a qué se dedicará esta gente? Me da miedo realmente la policía local. La Guardia Civil me tranquiliza, para mí son realmente hermanitas, pero las policías locales, ¿no? Me acordaba en los pueblos de la cintura sur, todo lo que manejan ahí, con todos estos clubes de carreteras y con todas estas cosas que hay. Bueno. Entonces, yo no sé cuál es eso forma parte, no estoy divagando, forma parte de cuál es la conexión, ¿no? entre esa transformación espiritual, o como tú le llamas. Puede ser el enlace entre la ética y la moral. ¿Y eso cómo se implementa políticamente? Ese es el problema. Es decir, políticamente tú tomas las medidas que moralmente se comparten entre todos, o sea, que suponemos que son buenas para todos. Lo que denominamos el bien general. No, lo que denominaríamos el denominador común, que puede que no sea bien para ninguno, pero común que podemos aceptar todos. Por ejemplo, qué sé yo, la dación en pago de la vivienda, el tema de las hipotecas, por ejemplo. Entonces buscas una solución ahí. Es que eso es tan absurdo porque se basa en el denominador común, que es aceptamos la propiedad. Entonces, mientras acepten la propiedad, uno se lo puede quedar todo y todos los demás se mueren de hambre. ¿Y si no lo acepta? Y si no lo aceptas, todos entramos en miedo. Porque decimos, si yo no tengo propiedad, ¿de qué como? Bueno, pero es que no aceptarla significaría nuevamente abolir la propiedad privada sobre todos los medios de producción y eso los tienes que expropiar a la fuerza, porque nadie va a entregar su... A ver, que utilizar la palabra expropiar significa que tú sigues aceptando la propiedad privada. Sí, si no, esa palabra se vacía de sentido. O sea, sí. Si pudiésemos llegar a entender que las cosas están en la tierra, las ha puesto aquí la naturaleza, y tú llegas y dices esto es mío, ¿qué sentido tiene? ¿Y cuál sería el camino? ¿La educación? La educación, pero en el punto de sentir que yo no tengo miedo a que los demás me dejen sin lo que yo necesito para sobrevivir. Claro, pero ¿cómo llegamos a eso? Cuando llegues a sentir eso, no puedes aceptar que quiten la propiedad privada. Pero ¿cómo se llega a eso? Ese es el interrogante, porque ¿cómo hace? La única manera social y políticamente de implementar avanzar hacia un crecimiento personal que te permita realmente ser responsable de la cosa pública, de la cosa política, de la es a través de la educación, el que conocemos. Aparte de que hagamos estas cosas en pequeños grupos, profundicemos, tal, sí, pero esto no es una solución. ¿Pero qué tipo de educación? ¿Mm? ¿Qué tipo de educación? No, tenemos una... Tú puedes conseguir con los niños, que los niños compartan. Bueno, en la educación... Y los niños lo hacen de corazón. Bien. Pero luego, si la educación real se vuelve a basar en tú pilla lo tuyo porque tú te has esforzado y no te fíes del otro porque lo que va a hacer es aprovecharse de ti, estás de nuevo... Bueno, en España, digamos, con algunos errores, la política educativa que impulsaron los socialistas, por poner un ejemplo, bueno, profundizó mucho y consiguió buenos resultados en temas como la inclusión, ¿no? La integración, en temas de la educación en valores, en una serie de cuestiones que nuestros estudiantes, nuestros alumnos de institutos y de colegios son gente bastante interesante en ese sentido. Ahora luego vamos a una cuestión competitiva como la del ver y esta espantosa. O sea, la política está ahí
porque tú, ya no solo que los gobiernos progresistas tengan una política social, ¿no? También, por ejemplo, en educación o en sanidad, es que no hay otra manera, yo no me explico otra manera de transformar como no sea a través de la educación, a través de los servicios, a través de la sanidad. La sanidad, por ejemplo, hará que vivamos más, que haya mayor expectativa de vida. Y lo otro me parece bien, porque realmente son las convicciones las que te van a permitir quizás una sociedad más justa. Pero yo, por ejemplo, una vez en la tele, lo habréis visto, estaba hablando un español de estos que andan por ahí, y estaba no sé qué país nórdico, y hablaba de los impuestos y hablaba de todo esto. Bueno, quizás estos tienen introyectado ciertas cuestiones, quizás de ese modo, pero sin embargo lo que hacen, no quieren enterarse de que la prosperidad de ellos está a costa de la explotación de sus empresas en países periféricos, países del tercer mundo, este tipo de cosas, donde contaminan, donde esclavizan, donde trabajan niños, etcétera, etcétera. Pero ellos son muy civilizados. No, pero ahí se ve la hipocresía de la sociedad. ¿Mm? ¿No? Una hipocresía tremenda. Ah, sí. Es decir, ellos parecen muy civilizados, con un nivel de vida muy alto, que no significa que tengan calidad de vida, que yo he estado allí. Y esta sociedad es muy hipócrita, tiene una moral sin moral, porque parece que allí viven muy bien cuando están esclavizando en países asiáticos y africanos a muchísima gente. Sí, pero sí. por lo visto eso lo vamos aceptando. ¿Y Bien. cómo cuadra eso? A ver, claro, aquí estamos fijados que estamos en ese camino de la búsqueda, lo que hablábamos, una filosofía de la búsqueda esa. Ahora hablaremos sobre de la esperanza, para volver a plantear. Una cosa es la búsqueda individual y otra cosa es la social, la colectiva. La individual, nosotros no podemos esperar que cambien las cosas. Podemos cambiar hoy mismo. ¿Estamos de acuerdo? Hoy mismo. Hombre, Es que si tu cambio individual no afecta a nadie, es imposible que cambie lo global. Imposible. Perfecto, muy bien. Entonces, si partimos de ese punto, no vamos a pero ningún perfecto, pero al menos quiero decir que no tenemos excusas, que por más que el entorno se esté derrumbando, que no se está derrumbando, o se ha estado derrumbando siempre, no podemos nosotros individualmente progresar mucho. Ahora, muy bien, la otra parte, o sea, lo político. Político en el sentido amplio, político de polis, ¿no? de comunidad política donde vivimos, de sociedad. La esperanza, que según dice, yo creo que sí. Ahora, lo que no tengo es ni idea cómo tú conectas el cambio individual con el social y político. Nada más, eso es la cuestión. Yo creo que, de todas maneras, no hay más remedio que a veces hacer una política de diseño, es decir, tomo el poder y hago ciertas reformas estructurales que por lo menos generen. Por ejemplo, la educación hasta los 16 años se ha notado y se va a notar en este país. Se va a notar, y hay quienes la quieren llevar hasta los 18, me parece muy bien, ¿no? No como excusa para que no figuren en las listas del paro, porque también puede haber esa parte, ¿no? Se va a notar, yo creo que sí se nota, ¿eh? Sí. Sí, volviendo a lo de la esperanza, podemos decir que podemos establecer una ecuación que diga no hay felicidad sin esperanza, ni esperanza sin utopía, porque entonces llegaríamos a un círculo, ¿no? Que buscamos la felicidad como objetivo final, tanto individual como colectiva, lo más colectivamente posible, pero para eso necesitamos esperanza. Claro. Pero ¿puede haber esperanza sin utopía? Sin ilusión, sin... No creo, yo no creo. La esperanza es de alguna manera que tú, como su nombre indica, estás esperando, hay una tensión, en las imágenes, ya que han salido en las imágenes bíblicas, que hay cosas muy interesantes, en una especie de disciplina o de reflexión dentro de esto tiene que ver con la teología de la liberación, donde yo tuve algunos contactos, y se hablaba de un poco de la historia del pueblo de Israel, en donde del alfa al omega, ¿no? Cómo hay una promesa y luego hay una tensión hacia el cumplimiento de la promesa, ¿no? Que es cuando la promesa era tierra y descendencia, porque eran transhumantes en el desierto, y
la tensión hacia llegar a una situación donde hay tierra y descendencia. Habría que ver qué significa eso y qué interpretaciones se les da. Es que es interesante porque el término, por ejemplo, la teología de la liberación, que no es muy poco teología y es mucho filosofía de la liberación, sí que tiene todo un planteamiento de la esperanza. Por ejemplo, Enrique Dussel, ¿no? Este filósofo que lo podéis encontrar en YouTube, tiene muchas grabaciones ¿Cómo ahí. dices, Enrique? Dussel, con dos S, Enrique Dussel. Es del año 35, ha nacido en el año 35. Es argentino, pero está en México desde hace mucho tiempo. A ver, la esperanza, claro, hay que tener ilusión. Y la felicidad sí que es una finalidad, pero en el sentido de la eudaimonía, en el sentido griego y en el sentido, por ejemplo, si el año que yo tuviera que explicar algo de la felicidad, me pararía en los griegos. Tanto desde Epicurio, los estoicos, propio Platón, Aristóteles. Es una felicidad que, por ejemplo, para Aristóteles está relacionada con la virtud. La persona, somos felices si alcanzamos la virtud, la arete, se dice arete, en el sentido, pero virtud en el sentido bueno, saber que estamos haciendo todo lo posible por ser mejores y sentirnos, no ser autocomplacientes con nuestros errores, nuestros defectos, con nuestros egoísmos y demás. Eso provoca un estado de felicidad, ¿no? Y Aristóteles la pone en el justo medio. Muy interesante el concepto de virtud como justo medio. Yo siempre digo que no es un justo medio de mediocridad, no es ser de centro, no es decir ni fu ni fa, sino que es un justo medio de superación. Es un justo medio, bueno, en todo caso el curso que viene hablaríamos de esto, ¿no? El dialéctico, o sea, es como un triángulo, o sea, justo medio pero avanzando, ¿no? De alguna manera que integra ambos extremos. Entonces, y tiene que ver con la serenidad, ya que ha venido Teodoro, tiene que ver con la serenidad. Para mí la felicidad, porque la serenidad es el justo medio. Es tomar una cierta distancia, es una equidistancia entre extremos, pero también es tomar una cierta distancia, pero que avanza. Pero bueno, estamos en lo individual. Y de esto, por ejemplo, Paco sabe mucho, porque sí que está. Y sí, tenemos muchas maneras de potenciar estas posibilidades individuales. La pregunta tuya queda en el aire para mí. Cómo eso se conecta con la transformación de la sociedad. Yo puse un texto de Carlos París, me parece, bueno, me parece no, lo fotografié y lo puse en el móvil, en donde él dice literalmente, bueno, ya lo habéis leído, no sé si lo tenéis ahí, yo lo pongo porque es uno de los pensadores que me gusta revalorizar y reivindicar. A ver si lo tengo por aquí el texto. Y dice, así aquí está. Dice, la filosofía que profeso parte del grito, del lamento, de la encrespada protesta ante la injusticia del mundo que vivimos. Yo creo que la filosofía hoy en día tiene que tener en cuenta y partir de la injusticia, tiene que partir del grito realmente. Fijaos el espectáculo, pero siempre tenemos este tipo de espectáculos. El espectáculo de los refugiados, por ejemplo, es una salvajada, es una barbaridad, ¿no? Si Aristóteles afirmaba que la filosofía nace de la admiración, yo diría que también mi filosofar parte de la admiración, pero no sólo de la que suscita la contemplación de los cielos, sino de la que brota ante el heroísmo de tantos hombres y mujeres que incansables dieron su vida luchando por el reino de la libertad y la hermandad universal. Toda aquella gente que, desde Jesús hasta todos nuestros héroes, ¿no? Toda aquella gente que murió por defender una sociedad que todavía no hemos conseguido del todo. Y el pensamiento que se levanta a partir del grito y de la admiración, dice él, no quiere reducirse a contemplar el mundo, sino que aspira a contribuir a su radical transformación. Bueno, esa radical transformación, que realmente esto viene de Marx, ¿no? No se trata de interpretar el mundo, sino de transformarlo, es la política, ¿no? Transformación, ¿verdad? La admiración sería un poco en el sentido que las cosas te impacten, el tomar conciencia. Quizás la admiración sea el aspecto de toma de conciencia y de fortalecimiento de nuestra propia capacidad espiritual o personal, como sea. Pero eso se tiene que trasladar a las posibilidades de transformación. Personalmente,
Pues Paco ha planteado, me gusta que se planteen las cuestiones para que nos quede. Yo he descubierto, mi manera de transformar el mundo es una cosa tan sencilla como esta, tan humilde y sencilla como esta, puesto que el poder compartir, el poder con vosotros, para que me ayudéis, para que nos ayudemos, yo soy el primero, a ver, esta es la única manera. Si de aquí sacamos un poquito, más lo que podemos ir haciendo todos, sacamos un poquito, al menos nosotros, pero bueno, eso también se irradia. Pero yo no sé si eso... Sí, yo no he descubierto otra. Y yo sí me considero, por supuesto, bueno, tengo convicciones políticas, no cuadriculadas, pero mi acción política es esta. Y